poder saber su eficacia. A medida que, digamos, va avanzando la terapia, esto nos va mostrando los retest, digamos, para comparar y para tener en cuenta las variaciones. Y bueno, y al final, digamos que reflejan cambios, porque digamos que cuando hablamos de la sensibilidad de los test proyectivos, podemos decir que sí permiten detectar los cambios fundamentales que se dan en la personalidad según, bueno, la enfermedad que tenga, la edad, bueno, según también la psicoterapia que está enfrentando, digamos, el sujeto y la situación vital. Bueno, buenas tardes. Continuando con las limitaciones, según Cataño, una de sus limitaciones es que al ser aplicado con adultos, estas personas pueden presentar reservas o inhibición ante la tarea por ser algo poco habitual y que está alejado en cuanto a su experiencia en el tiempo. También porque es un proceso complejo en cuanto a la interpretación. Otra de sus limitaciones es que si bien nos ofrece mucha información acerca de la estructura de la personalidad, no es tan útil para el diagnóstico diferencial y debe ser complementado con otras pruebas. Otra de las limitaciones también presenta menores niveles de validez y confiabilidad y eh, eh, bueno, puede correr el riesgo de revelar o alguna discapacidad de la persona en cuanto a puede ser una dificultad visual o motriz. Bueno, dentro de los aspectos técnicos generales en la administración de los gráficos, Cataño nos va a decir que la administración de las pruebas gráficas exige siempre habilidad y también experiencia para poder llevar a cabo una buena interpretación, y por eso marcamos estos puntos, que bueno, el primero sería el proceso psicodiagnóstico, porque las técnicas siempre se van a aplicar en el marco de un proceso psicodiagnóstico que va a tener un determinado encuadre, y la organización de la respuesta proyectiva va a tener relación con los determinantes intrapsíquicos del sujeto. Pero el sujeto va a resolver la consigna en función de factores, los factores internos y externos, que van a incidir en la construcción de la respuesta. También nos vamos a encontrar con el profesional, que tiene que modular sus saberes, digamos. O sea, tiene un saber teórico-metodológico, tiene saberes procedimentales, o sea, de cómo se aplica el test y la estrategia, y saberes actitudinales, siempre enmarcado en cuestiones éticas y en relación al manejo de la información, y también en la administración del test. Después nos encontramos con el contexto de la aplicación, que se plantea acá que tiene que ser cómodo, libre de ruidos, se mantenga la privacidad. Después plantea como aspecto técnico al sujeto examinado que, bueno, las técnicas podrían aplicarse a niños, adolescentes y a adultos, de forma individual o grupal. Y plantea una diferencia entre lo que sería la aplicación a niños y la aplicación a adultos, porque con los niños los test gráficos, o sea, los niños disfrutarían más de dibujar, digamos. En cambio, con los adultos, estos están como más forzados y hay personas a las que les cuesta un poco más manejarse con estos test, o no muestran el mismo interés que los niños. También nos encontramos con la selección de técnicas, que durante las entrevistas iniciales del psicodiagnóstico, en donde vamos a conocer el motivo de consulta y se va a trazar el plan de trabajo, se van a priorizar las áreas a explorar, y acá vamos a decidir
qué pruebas van a conformar la batería de los test. Las técnicas gráficas se solicitarían luego de la entrevista de apertura. Cuando se plantea acá que cuando se trabaja con adultos, no deberían ser administradas en un primer encuentro porque generan mucha ansiedad y también muchas defensas por parte de los adultos. Entonces es conveniente empezar con técnicas más neutrales como el dibujo libre o el HTP y continuar con las técnicas vinculares. Y esta selección de las técnicas debería evitar reiterar símbolos gráficos que produzcan desgano y que tampoco produzcan información nueva. También enfrentar a la persona con una actividad que ponga en evidencia alguna limitación física. Bueno, plantea también una manera de organizar la secuencia gráfica en donde se puede ver una técnica gráfica sin un tema determinado o con un tema determinado y una técnica gráfica temática vincular. Bueno, profe, continúo yo con los aspectos técnicos. Vamos a tener lo que es la transformación de datos según la triple lectura. En este sentido, se van a diferir 3 momentos en la lectura del material producido. Bueno, el primer momento consiste en transformar la respuesta en indicadores del test, es decir, que el profesional, bueno, orientado por su encuadre teórico y su experiencia clínica, identifica un conjunto de indicadores porque estima que son significativos y que pueden aportar información para el conocimiento del sujeto. Luego va a transformar los indicadores del test en indicadores patológicos. Bueno, esta transformación consiste en inferir el significado psicológico, es decir, en la construcción de hipótesis. Ariana, ¿qué dijiste que va a transformar los indicadores del test? ¿En qué tipo de indicadores? En indicadores patológicos. Está planteado, así lo plantea el título en el texto de Cataño. ¿Y a qué te referís con eso? ¿Todos los indicadores van a pasar a ser indicadores patológicos? No, yo entiendo que, o sea, en este segundo momento, según lo que vimos, me acuerdo con la segunda lectura de Lunasi, ¿Sí? Lo que se va a plantear es que de acuerdo a estos observables vamos a inferir hipótesis ¿Sí? De lo que le puede estar pasando a ese sujeto, pero no tiene que, por ser patológico sí o sí, o sea, es una hipótesis que se va a confirmar o no en una tercera lectura, pero... Claro, como lo estás planteando como que va a haber una transformación de indicadores patológicos, me llamó la atención. Sí, a mí también, pero como estaba así en el texto, bueno, según la autora Balati nos dice. Pero bueno, básicamente el segundo momento consiste en construir hipótesis. Esto es conjunto de observaciones, convertirlas en hipótesis. Y bueno, finalmente, a estos indicadores inferidos en el punto anterior, se van a integrar y se transforman en un cuadro diagnóstico, bueno, según el modelo teórico-práctico del profesional. También, bueno, lo que se va a plantear es el análisis de los indicadores recurrentes y convergentes. Bueno, acá también refrescando un poco lo que es la recurrencia, nos dice que la recurrencia va a ser la reiteración de un mismo indicador formal o de contenido en varias zonas de un mismo gráfico o en gráficos diversos. Y la convergencia va a ser definida como la reiteración del mismo contenido psicológico referido a la personalidad del sujeto, pero expresado a través de indicadores diferentes y en algunos casos hasta opuestos. Y en este sentido, tanto los indicadores recurrentes como los convergentes pueden surgir del cotejo intratest, que es en varias zonas del mismo gráfico, o del cotejo intertest, que va a ser en gráficos distintos. Este análisis cualitativo de los indicadores recurrentes y convergentes en las técnicas proyectivas supone un nivel descriptivo y otro interpretativo que se combinan entre sí.
Y bueno, en relación a la recurrencia, se va a plantear que la recurrencia puede analizarse teniendo en cuenta el criterio de realidad y los criterios de calidad. En cuanto a los criterios de realidad, se refiere a la frecuencia de aparición, es decir, a cuántos indicadores formales o de contenido se repiten en un mismo gráfico o en gráficos diversos. Después, en cuanto a los criterios de calidad, acá se va a plantear los tipos de indicadores, que se refiere a establecer qué indicadores aparecen, por ejemplo, el tamaño similar de los grafismos, la misma ubicación en la hoja, etcétera. Y también está, bueno, la distribución, observar dónde aparecen esos indicadores, si ocurre solamente en figuras humanas, por ejemplo, y no los hallamos en contenidos más neutrales como una casa o un árbol. Y también se va a plantear las relaciones entre indicadores, que bueno, este criterio hace referencia a los modos en que esos indicadores se expresan en los materiales. Por otro lado, en relación a las convergencias, se va a plantear que el registro de las pautas convergentes tienen un grado de visibilidad menor y depende de los observables seleccionados por el evaluador al analizar las pruebas. Y que justamente acá el problema de la convergencia es que distintos intérpretes pueden valorar y separar distintos indicios. Y también, bueno, se va a plantear que es importante tener en cuenta los indicadores divergentes, que son detalles aislados o bizarros que introduce un elemento contradictorio y que puede contener un sentido particular para el sujeto. Y después se va a plantear lo que es una guía para la aplicación e interpretación en las técnicas gráficas. Bueno, acá nos va a hablar acerca de lo que es el contexto de aplicación. Nos dice que la aplicación de las técnicas gráficas se van a enmarcar en un proceso psicodiagnóstico realizado en algún ámbito instituido y la selección de las técnicas va a estar guiada por los objetivos que se propone la evaluación, y que en este sentido el profesional siempre va a tratar de tener un clima físico y psicológico adecuado que permita la mejor producción para ese sujeto que está siendo examinado. También los datos de la historia personal van a ser importantes en lo que es la aplicación y la interpretación de las técnicas gráficas, y por eso antes de administrar las técnicas vamos a recabar la información a través de la entrevista inicial. Luego también bueno, se plantea que hay que analizar el material gráfico teniendo en cuenta las pautas formales y de contenido, lo que es el registro verbal, que consiste en articular las hipótesis derivadas del material gráfico con las asociaciones verbales para contrastar ambos modos de expresión, y lo que es la comparación con normas típicas, que bueno, se debe comparar la producción con las referencias normativas de la población correspondiente, porque esto va a aumentar la validez interpretativa del dibujo. Bueno, buenas tardes, profe. Con mis compañeros ahora vamos a hablar de la evolutiva gráfica, bueno, primero en la infancia y después en la adolescencia. Ahora vamos a hablar desde Selener y más adelante de Catania. Selener nos plantea que al momento de realizar el gráfico intervienen tres aspectos importantes en el sujeto. Primero, un aspecto madurativo que implica una base genética y neurológica que son relevantes tanto para las actividades mentales y para las motoras. Después, un aspecto relacionado con el desarrollo cognitivo que hace referencia a la influencia del medio externo en los procesos neuropsicológicos y psicológicos del niño, que estos se van a relacionar en sus capacidades de aprendizaje, de habilidades y en sus aptitudes. Y posteriormente un aspecto de desarrollo emocional que está relacionado con la capacidad que va a tener el niño para expresar sus necesidades, sus deseos o sus sentimientos. La gráfica va a empezar a partir de los 2 años, que en este momento el niño, por influencia del medio externo, va a intentar imitar al adulto, y acá comienza con el movimiento circular de la mano y se sorprende cuando ve que sobre el papel va a quedar impreso un garabato. Que en este momento los trazos son débiles y también son fuertes. Después, a partir de los 3 años, debido a un progreso neuromuscular que va a influir sobre el control motriz, el niño va a mejorar su motricidad fina
y va a dibujar aquellos objetos que son significativos para él y que esos objetos en un primer momento van a tener un nombre. Por ejemplo, el niño puede decir estoy dibujando a mi mamá y posteriormente no va a reconocer ese dibujo como su mamá porque se va a olvidar. Y que durante esta edad aparecen lo que son los cefalópodos, que son las figuras circulares, como vemos ahí en la diapositiva, que en las líneas que le sale van a representar las extremidades. A partir de los 4 años aparece lo que es el realismo intelectual, que el niño va a dibujar los elementos del medio externo, pero no los va a dibujar tal como se le presentan, sino que los va a dibujar en función de su representación interna. Que en este caso los dibujos se caracterizan por ser grandes y desproporcionados y hay algunas dificultades en las extremidades, por lo que es común que un brazo, por ejemplo, salga desde la cabeza. A partir de los 5 años ya empieza a tener nociones de proporcionalidad, por lo cual la cabeza y el tronco van a tomar el tamaño adecuado, los ojos también van a ser más chiquitos y van a estar parcialmente rellenados, y va a tratar de dibujar la vestimenta, de realizar la vestimenta tratando de rellenar la figura. A los 6 años, ya cuando empieza la primaria, cuando empieza a ir a la escuela, esto le brinda elementos para su desarrollo gráfico, por lo que el principio de realidad va a dominar al principio de placer y se va a dejar de lado este realismo intelectual por un realismo perceptivo. Es decir, que en vez de dibujar los elementos a partir de su representación interna, los va a dibujar o va a tratar de dibujarlos lo más parecido a cómo se le presentan en la realidad. En este momento del gráfico, bueno, en las etapas anteriores, los años anteriores, se caracterizaban porque el niño los dibujaba en el medio de la hoja. A partir de los 6 años, los comienza a dibujar en la parte de abajo sobre una base que va a funcionar de piso y va a empezar a introducir otros objetos o incluso un paisaje, y que acá los dibujos que ya vaya realizando los pueden diferenciar de manera sexual a través de la ropa o como la forma del pelo. Y ahora sigue mi compañera Barbie. Bien, siguiendo con la evolutiva gráfica, a partir de 7 años es un periodo en el que el énfasis está puesto en la ropa y las características físicas. En este periodo se observa que el niño puede diferenciar en su dibujo la zona del tronco, de la zona genital y las extremidades inferiores. A partir del desarrollo y la progresión motriz, ya le permite, digamos, poder plasmar en sus gráficos las manos, la boca, las orejas. Y todos los dibujos aparecen en un escenario que él va a intenta imitar los objetos de la realidad lo más parecido posible. Y el tema de las proporciones, digamos, las intenta controlar, aunque todavía no lo consigue. En la edad de los 8 años, en los gráficos ya predominan, digamos, lo que son roles y funciones que tienen que ver o están relacionados con su entorno social, y va a empezar a dibujar otros elementos que busca que enriquezcan sus producciones, por ejemplo, no sé, aviones, tanques, autos, y que el acento está puesto en estos elementos accesorios que van a acompañar a las figuras principales. Y también es una característica importante la necesidad de otorgarles movimientos a estas figuras, por ejemplo, colocando elementos en sus manos. Y bueno, pero sin embargo, las transparencias todavía, digamos, van a evidenciar una falla en el dibujo, que tienen que ver con error en la planificación y falta de recursos psicológicos técnicos más complejos. A partir de los 9 años, el niño va a intentar resolver estos problemas de orientación y ubicación espacial del objeto en la realidad de la hoja que venía teniendo en las etapas anteriores. Las relaciones de los objetos según las proporciones y tamaños será también algo que va a buscar alcanzar. Y en esta etapa ya se puede ver que los niños pueden, digamos, diferenciar
en el dibujo, plasmar en el dibujo una persona grande de una persona chica, por ejemplo, cuando los nenes dibujan la mamá y el hijo, y la experiencia adquirida en etapas anteriores de la realización de la ropa colabora a esta diferenciación de los personajes, por ejemplo, que las mamás usan carteras, zapatos altos, polleras, bueno, etc. En los 10 años, el interés, digamos, plasmado en los dibujos se da principalmente por la acción de los personajes. Digamos, este sigue siendo un tema principal de interés para el niño, y que uno de los elementos sobresalientes, digamos, de una característica sobresaliente en esta etapa, es el intento por hacer figuras de perfil, lo cual le va a otorgar más plasticidad y va a seguir colaborando con esta idea de movimiento que venía teniendo. Pero, sin embargo, acá el niño a esta edad digamos, dibuja lo que se conoce como la figura denominada del perfil mixto, que por ejemplo dibuja el cuerpo de frente y la cabeza como mirando hacia el costado. Bueno, pero que esto se considera como un primer antecedente de una perspectiva y una figura de perfil y el movimiento que el niño va a terminar de como darle solución o de poder hacerlo correctamente recién en la adolescencia. En los 11 años, el niño trata que las figuras animadas, inanimadas, es decir, esto que plasma en el dibujo, sean cada vez más parecidas a la realidad. Las figuras van a aumentar levemente el tamaño y acá se ve donde se hace más importante este contexto de la hoja. El niño pasa de estos personajes o ídolos de la fantasía que realizaba en la etapa de los 8, los 9 años, que eran importantes en ese momento, a la realización de seres más reales, aunque son ídolos también, por ejemplo, cuando dibujan jugadores de fútbol. Y en lo que respecta de los 12 y 14 años, bueno, es muy importante tener en cuenta el contexto, digamos, que tiene que ver con el despertar de la pubertad. Va a empezar este suceso va a empezar a modificar la imagen que los niños tienen de sí y de su esquema corporal. Entonces, el interés va a estar centrado en los cambios y los atributos físicos. Por ejemplo, en los dibujos del varón generalmente se observa un ensanchamiento en los hombros y refuerzo de los atributos masculinos de la cara y la postura. Digamos que se puede decir que el físico y la musculatura en el dibujo, cuando se evocan a dibujar a un hombre, a un varón, es su centro de preocupación. Por ejemplo, en las niñas aparece una tendencia a la gratificación del busto y las caderas ensanchadas, y van a poner más detalle en lo que son las cejas, las pestañas, los labios, las vestimentas. Una mujer adulta es como que su interés va a estar centrado ahí. Acá ya podemos ver que el emplazamiento de la figura es central y el tamaño poco a poco va a ir alcanzando más o menos la tercera, cuarta parte de la hoja, y bueno, esto ya se mantiene así a lo largo de la adultez. Digamos que acá puede verse mucho más concretado, mucho más resuelto, mucho más claro el realismo perceptivo, y en figuras que se parecen cada vez, o sea, son más parecidas a la realidad y ya bien diferenciadas sexualmente. Y bueno, sigue mi compañero. Bueno, ahora vamos, como acabamos de escuchar, vamos a hablar ahora sobre estas características que nos plantea Selener en lo que son, digamos, la etapa de la adolescencia. Bueno, obviamente de la evolutiva gráfica. Primero, más que nada, nos empieza diciendo de que más o menos entre los 12 y 15 años hay como que un desarrollo máximo de las capacidades intelectuales y motrices del adolescente, digamos. Entonces, lo que se da entre la adolescencia y la juventud es que se va perfeccionando estas áreas de desarrollo para dar lugar, digamos, a nuevas expresiones gráficas. Por eso hablamos mucho acá de la evolutiva gráfica. El adolescente, digamos, como que usa el dibujo como un medio de expresión.
Por eso, Selenium ordena estas características, y como podemos ver acá en el PowerPoint, por ejemplo, la de figura fondo, volumen masa, digamos, que podemos verla planteada en lo que es la Gestalt, donde la figura, o sea, el objeto, es, digamos, la parte de un todo que sobresale el contexto, que sería el fondo, o un vacío, que se percibe la realidad diferenciada y ordenada, digamos. Bueno, digamos que el niño con los años va adquiriendo la capacidad como que de saber si los objetos son de la realidad o no, y va entendiendo las relaciones entre estos, digamos. Esto nos permite ver también una mayor integración de la función sintética de lo que es el yo. También como que su función, digamos, es que nos permite hacer si hay una progresiva captación o proyección plástica del mundo con un mayor grado de realismo. Después vamos a hablar, digamos, de lo que sería la perspectiva y proporcionalidad. Digamos que esto le implica al adolescente o al sujeto, digamos, la integración de lo que sería el volumen del objeto, la masa, el espacio del objeto, el objeto en sí, etc. Esto, digamos que se da gracias a los procedimientos del pensamiento que se irán diferenciando por dónde se empieza, digamos. O sea, decir primero qué va primero, qué va detrás, qué tamaños tienen las partes, etc. Bueno, en esto de lo que es la perspectiva y la proporcionalidad también dice que, por ejemplo, un dibujo realizado en perspectiva implica la mejor posición o un punto de vista del adolescente o del sujeto para la comprensión de ese objeto. O sea, el punto de vista que tiene el adolescente es el punto de vista donde se ubica él mismo para contemplar su realidad. Y esto va de la mano mucho con el funcionamiento del pensamiento lógico. También habla de algunas fallas, ¿no es cierto? Porque lo que implica que no haya perspectiva o proporcionalidad es que, digamos, ya podemos hablar de un orden neurológico. Por ejemplo, retraso mental, otras enfermedades neurológicas, incluso enfermedades de visión, y bueno, hasta psiquiátricas, y etc. Bueno, después dice que la perspectiva en sí es un indicador de que se puede inferir, digamos, la posición que toma un sujeto en relación con lo que sería el objeto y el tipo de vínculo que tiene con ese objeto. Después, bueno, lo que seguiría sería el sombreado y el uso de la luz, que dice que el sombreado son, bueno, los trazos en forma continua y repetida. En la adolescencia, más que nada, el sombreado tiene como que un papel o un rol más complejo de cuando es niño y comienza a utilizarse para realzar partes de la figura. Por ejemplo, el sombreado excesivo, digamos, en ciertas partes de su cuerpo o del cuerpo de alguien, implica, digamos, un conflicto o una perturbación psicológica. Pero si el adolescente realiza como que un sombreado adecuado, decimos que tiene como fin crear un buen espesor o un volumen en la figura que está haciendo. Después, en lo que respecta al movimiento, digamos que aparece sí o sí en la adolescencia y sirve para darle a la figura o al objeto vitalidad y plasticidad, que se lo interpreta como un indicador del grado de plasticidad del shock. Y también se lo relaciona con la empatía, también la buena capacidad intelectual, la creatividad. Bueno, después lo que es el interés por el cuerpo humano, tanto del esquema, digamos, corporal como de la imagen en sí misma. Si bien sabemos de que el adolescente como que se siente como una necesidad, digamos, de dibujar tanto a sí mismo como personas aleatorias para dibujar su ideal, lo cual, digamos, es una elaboración del esquema corporal y la imagen de sí. Bueno, acá citamos un poco también a Coppitz,
sobre el dibujo de figura humana, que dice que hay cambios corporales donde los adolescentes que tienen, por ejemplo, enfermedades físicas, se proyectan claramente en los gráficos de la figura humana. También dice que en la etapa, digamos, de la adolescencia, como hay cambios y desarrollos físicos, muestran directamente en lo gráfico y las características especiales, como, no sé, como la exageración o minimización o lo obsceno, y que estos son características muy claras. Después está el medio cuerpo y la expresividad del rostro. Bueno, acá, digamos, en el texto hay como que va caracterizando qué significa ciertos dibujos y los indicadores. Por ejemplo, una cabeza y rostro sin el resto del cuerpo implica la necesidad de un control intelectual de las emociones. O dibujar cabezas vacías o con rostros sin toda la cara, o sea, los ojos, la nariz, la boca, sin, por ejemplo, los ojos solamente, o solo la nariz, o solo la boca, indica, digamos, una desvitalización o perturbaciones en la identidad. Después el rostro completo y armónico, o sea, toda la cabeza, toda la cara y su conjunto, expresa lo que siente realmente el sujeto. El rostro de perfil indica, digamos, indiferencia, pero el rostro de perfil mirando tipo hacia abajo puede como que reflejar entre culpa, pero también siempre el conjunto de las facciones es lo más importante que nos va a brindar la información sobre la expresividad que siente el adolescente. ¿Por qué? Porque dice que en la adolescencia hay una diferenciación también de lo que es tanto lo femenino y lo masculino, y también la temporalidad. ¿Qué significa esto? O sea, si es el rostro de un niño, de un adolescente, de un adulto o de un adulto mayor. También es muy importante tener en cuenta lo que son no solo la cara ni la cabeza, sino también lo que son las manos y bueno, como el rostro y el medio cuerpo. Por ejemplo, el rostro, como dije recién, expresa las emociones. Las manos, en cambio, expresan fuerza, los deseos, el poder de logros y el trabajo. En cambio, también el medio cuerpo expresa o pone como un énfasis en una parte de la figura para darle realce y más cercanía. Bueno, el detallismo, digamos que desde nuestro punto de vista, digamos, de lo psicológico, es interpretado como la expresión de una serie de lo que son las defensas, como la disociación, la formación reactiva, puestas en juego, digamos, con el fin de controlar los aspectos agresivos del yo. O sea que la persona, digamos, en lo que es el detallismo, se ocupa de controlar detalle por detalle y le cuesta desprenderse, digamos, de su dibujo. Bueno, en esto, sí, como en todo, pueden haber fallas, digamos, y digamos que se observan en la producción, es que se transforma el detallismo en un conjunto indivisible, inconfuso, y las que muestran dificultades graves en la articulación de partes de la figura, en el exceso de detalles inadecuados, en el borroneo, etc. Después está la abstracción, que digamos que conlleva un proceso intelectual propio del pensamiento lógico, como dije en otras características anteriores, aparece sí o sí en la adolescencia, no antes. Digamos que es una operación intelectual que más que nada se basa en indicar mentalmente lo que en la realidad no puede separarse. Es una operación mental que cuando se plasma, digamos, se pone en un papel, se pone gráficamente, muestra una riqueza especial combinados adecuadamente y expresa un significado emocional o cultural especial y creativo. Después, bueno, podemos relacionarlo a esto de la abstracción con la intuición y la lógica formal. Y por último, digamos que está el realismo perceptivo y simbolismo,
no sé si se llega a ver ahí en el Power, pero dice realismo y simbolismo, que dice, por un lado, que el simbolismo aparece directamente como una reacción ideológica y artística al realismo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que trata de enfocarse en la idea, en el mundo del imaginario, no tanto en las apariencias. En cambio, el realismo es todo lo contrario. El realismo lo que trata de mostrar es lo que se ve, es la realidad, lo que sucede en el ambiente, tal cual. O sea, trata de copiar lo más exactamente posible las cosas, o sea, los objetos, en el mundo de las personas. Bueno, ya eso sería todo en lo que sería la evolutiva gráfica, en la adolescencia lo que sería Selene. Bueno, siguiendo a Cataño en la evolutiva gráfica, marca primero la etapa de garabato, que iría de los 2 hasta los 4 años aproximadamente, donde encontramos un garabato desordenado, donde los trazos no tienen sentido, varían también las longitudes y las direcciones de los garabatos. El niño no tendría un control motor preciso ni visual sobre lo que hace. Este, se marca acá que muchas veces dibujan sin mirar, eh, no pueden controlar ni el punto de partida ni el punto de llegada y tampoco intentarían representar algo. Después nos encontramos con el garabato controlado, en donde habría una relación entre los movimientos y, y los trazos, ya habría una concordancia en esto. Los trazos pueden ser líneas horizontales, verticales o pueden ser círculos. eh, Son largos, este, son elaborados, por lo general ocupan toda la hoja, y acá se empieza a hablar de goce, que dice que proviene de la situación cinética y su dominio, kinestética, perdón, y su dominio. Por último, en esta etapa encontramos el garabato con nombre, en donde, bueno, empiezan a dar un nombre a estos garabatos, evidencian una capacidad creadora, empieza a haber intención en el dibujo, empiezan a disfrutar de este movimiento físico, con alguna idea, acompañan los garabatos con descripciones verbales y empiezan a usar distintos colores. Después tenemos la etapa preesquemática, que va de los 4 a los 7 años aproximadamente, que empezamos a encontrar el monigote. No tienen un orden específico para el dibujo, sino que un orden arbitrario. El tamaño es según el juicio de valor y lo que el niño quiera dibujar. También el color. Los dibujos buscan eh, algo real, o sea, ya empiezan a representar. Y acá marcan la diferencia con los años. A los 4 años hay formas reconocibles. A los 5 años ya empiezan a dibujar casas, árboles, personas. Y a los 6 empiezan a dibujar figuras humanas más elaboradas y distinguibles con algún tema. Después nos encontramos con la etapa esquemática, que va desde los 7 hasta los 9 años aproximadamente, en donde se adquiere el concepto de la forma. El esquema comienza a ser, o sea, comienzan a dibujar objetos tipo un pájaro, un hombre, un auto, eh, y empiezan a tener conocimiento de eso que ven, o sea, dicen estoy dibujando un pájaro, estoy dibujando un hombre. El esquema puede tener variaciones, hay un orden en las relaciones espaciales y también en el tamaño. Bueno, continuando con la etapa esquemática, son dibujos objetivos, otorgan importancia al detallismo, también se ve la conciencia de la relación del sujeto con el ambiente a través de la línea de cielo o la línea de base. Se presenta la secuencia del tiempo y el espacio a manera de historietas. También otra característica es el doblado,
o aplanamiento, que es la tendencia a dibujar los objetos como estuvieran acostados sobre el suelo. También se presentan las transparencias y hay exacerbación de partes importantes o eliminación de partes consideradas no importantes. Y en cuanto al color, hacen un uso convencional. Después la etapa del realismo, de los 9 a los 12 años aproximadamente, el sujeto adquiere conciencia de que es parte de un medio social y que puede realizar más cosas en grupo que en solitario. Se va a ir alejando de lo concreto y puede manejar algunos conceptos abstractos. También la línea de piso de base va a ir desapareciendo progresivamente hasta la noción de una perspectiva de plano en el que los objetos no solo se van a dibujar sobre esa línea, toman conciencia de la superposición de los objetos, tienen mayor conciencia de los detalles y con rasgos más naturales y no tan exacerbados. Después, en la etapa del razonamiento, de los 12 a los 14 años aproximadamente, eh, una dificultad para los niños puede ser realizar autorretratos. Los dibujos típicos son caricaturas que pueden ser de personas como los padres o los maestros, también dibujos de diseños o logos. En cuanto al color, manejan tonalidades, matices, son más detallistas en cuanto a arrugas de la ropa y también se presentan dos tipos de dibujo, uno que es el áptico, que es más subjetivo y en cuanto a la elección del emplazamiento, los colores, el tamaño, va a ser una selección según lo que representa o significa para ellos. Y después el dibujo de tipo visual, en el que es más objetivo y va a intentar representar la realidad como se ve realmente, digamos. Bueno, seguimos con lo que son los indicadores formales de expresión según Selener. Estos son la claridad, la dimensión, el dinamismo, movimiento, el emplazamiento, el espesor del trazo, la sombra, la originalidad, la presión y la simplicidad. En cuanto a la claridad, bueno, se va a plantear en cuanto a su concepto que se refiere a la precisión, nitidez y delimitación. Las líneas no se confunden entre ellas y permite la delimitación del trazado principal a primera vista. Y se va a entender lo que se está representando. En relación a los dibujos no Una claros, consulta sí. para el grupo. ¿Qué quiere decir o por qué se llaman indicadores formales o de expresión? Antes de que des cada uno de ellos. Y yo creo que se denominan formales porque lo vamos a encontrar, o sea, le vamos a prestar atención en todos los dibujos de las personas, como ser el tamaño, la claridad, la dimensión. Son aspectos técnicos que no va más a lo objetivo, digamos, a lo que se ve a primera vista, el ¿Y qué trazado. información nos están dando cada uno de ellos? Profe, ¿Sí? y bueno, yo entiendo que los indicadores formales o de expresión van a ser aquellos que nos van a proporcionar una información que el paciente no nos puede proporcionar directamente. ¿Por qué? Y vendrían a ser todos estos contenidos inconscientes. Contenidos inconscientes, pero a ver, ¿a qué más? ¿Qué piensen en el grupo? A ver, cada uno de las 9 cosas que pusieron en el Power tiene una significación. Ariana estaba por decir cada una de ellas. ¿A qué apuntan los indicadores formales? Bueno, básicamente van a apuntar a los aspectos que tenemos que tener en cuenta en todo dibujo, porque nos van a hablar acerca de, bueno, por ejemplo, si hay una superficie grande, si vemos que hay un dibujo grande, esto nos puede llevar a un indicador de contenido para suponer una visión, por ejemplo.
y, o sea, nos van a dar los aspectos que tenemos que tener en cuenta para luego también comparar con los indicadores contenidos que obtengamos. ¿Y qué información nos dan los indicadores de contenido? Y los indicadores de contenido nos van a dar información acerca de los aspectos más subjetivos de la persona. Como más Porque ahí tipo subjetivo. hablan ¿A qué de te los referís con aspectos más subjetivos? Porque, a ver, tanto lo estructural como lo que tiene que ver con los otros indicadores son aspectos subjetivos. No, sí, o sea, me refería a que mi compañera que también le toca, no sé. Porque, por em, ejemplo, en lo que son los indicadores de contenido, acá lo que Selener, digamos, apunta sería lo que sería la casa, el dibujo del árbol, ¿qué más? La base o la figura humana. En cambio, por ahí, lo de lo formal sería como que cómo están dibujados esos dibujos. claro, Por el por trazo, entenderme, sí, los formales vamos a tener en cuenta quizá en todas las técnicas y lo de contenido nos va a hablar acerca más de cada técnica en particular, de lo que podemos encontrar. ujú. Pero esa información, ¿qué tipo de información es? Mm, A ver, no sé, Clau, si vos entendés lo que yo les pregunto. Lo que entiendo es que no se entiende la diferencia entre el objetivo de los indicadores formales y los de Exacto, contenido. No se entiende cuál es la diferencia, a qué exacto. apuntan. Bueno, a eso apunto yo, digamos, a que ellos me puedan decir qué información nos va a dar un indicador de formal y qué información nos va a dar un indicador de contenido. Porque de por sí, o sea, digamos que, como decía también Ariana, eh, no sé si tanto, es que sí, por ejemplo, hay cosas que se puede plasmar en el dibujo que el sujeto no nos estaría como diciendo directamente, como decía Daniela. Bueno, Entonces, pero eso se va a ver en lo de contenido y eso se va a ver en lo formal también. ajá, Pero Profe, tenemos El que ver grado de madurez puede ser, profe. de ¿Alguien madurez tiene a porque mano el texto de Cataño, donde dice a qué apunta cada indicador? O sea, ¿tienen a mano a qué se refiere el indicador formal? ¿A qué podemos sacar con los indicadores formales, chicos? ¿A qué apuntan los indicadores formales? Cuando yo hago un análisis de indicadores formales, ¿qué quiero, qué estoy buscando? Profe, ¿no podría ser que los indicadores formales nos indican cómo dibuja el sujeto y qué se dibuja y en cambio los indicadores de contenido y se refieren más a los aspectos inconscientes de la personalidad? No, chicos, no. O sea, la verdad que me parece que no pueden dar cuenta de a qué apuntan los indicadores formales y los indicadores. Yo la verdad que no entiendo cómo llegan a dar una clase sin saber cuál es el objetivo de cada indicador. O sea, los indicadores formales tienen que ver con la cuestión estructural del sujeto, ¿sí? esa sería la personalidad, digamos, su Tienen que ver estilo con la cuestión propio. estructural. de la estructura de la personalidad, así como dice la profe, tiene que ver con la estructura de la personalidad y hace referencia como a este, lo más estable en la personalidad. En cambio, los de contenido tienen que ver con los rasgos de personalidad.
Profe, por eso los indicadores formales, por lo general en las técnicas gráficas, tienden a repetirse, por ejemplo, el emplazamiento, el lugar de donde está ubicada Exacto, la figura, mientras como que son e- mucho más específicos los indicadores de contenido. exacto, ¿Vendría a ser por esa diferencia que usted está haciendo? exacto. Los indicadores formales se tiene, en teoría son los que van a ir apareciendo en todas las técnicas, como decían al principio las compañeras, se evalúan todas las técnicas y se supone que se mantienen estabilizados en todas ellas, porque nos dan información de la estructura de personalidad. Yo no puedo ser un día psicótico y mañana ser perverso y pasado mañana ser neurótico de nuevo, ¿se entiende? Estas cuestiones Profe, son, sí, Irupe, buenas tardes. Yo ahí tenía una duda, porque, por ejemplo, Taño, cuando habla de esto de las pautas formales, en un momento menciona que sí son, digamos, son más estables y acontecen de una forma medio controlada conscientemente y que hace referencia también a rasgos básicos de la personalidad. Entonces ahí me sí. confundí, digamos, o sea, como había dicho que los de contenido se refieren a los rasgos de la personalidad, entonces no me quedaba claro cómo sería, porque entendía Uno que lo de, de contenido, por ejemplo, se referían a cómo la persona, en primer lugar, representa la temática que se le está pidiendo que dibuje, de bien. acuerdo a su historia personal, al momento en el que, o sea, cómo se encuentra, por ejemplo, emocionalmente en el momento actual de realizar la Ujú. técnica. ¿Y cuál es la diferencia entre estructura y rasgo? Que, o sea, la estructura es mucho más general y estaría conteniendo al rasgo. La estructura sería, como usted dijo, la neurótica, perversa ¿Y el o rasgo? la... Profe, la estructura, usted acaba de decir que la estructura es, a ver, uno no puede ser un día psicótico y otro día neurótico, es una sola. En cambio, los Sí. rasgos pueden ir cambiando según esto que usted está diciendo, que mi compañera está diciendo, que es la motivación Según la o la situación, si yo fui situación. enojado, si no fui Claro, enojado, si qué me pasó, cuál es mi historia de vida. O sea, los indicadores eso. de contenido nos dan ese tipo de información. Y los indicadores formales o de expresión, como tienen las compañeras, son los indicadores que nos dan la información acerca de la estructura. Pero es Eso que los nosotros sí rasgos los consideramos dentro de del tipo de contenido, digamos, yo puedo indicadores de tener contenido. rasgos paranoicos y ser una persona neurótica, por ejemplo. Tener una estructura neurótica con rasgos paranoicos. Y dentro de 2 meses ya no tener esos rasgos. No sé si me entiendes. Claro, la Ah, estructura es sí. una, el rasgo no es puramente exclusivo. El rasgo puede ser que O- no me acompañe durante toda la vida. La estructura sí. claro, el rasgo puede, es como dice usted, puede aparecer o no, por eso digo que no es exclusivo, se da en una determinada situación que puede cambiar en otro momento de la vida y el rasgo ese puede ser constante o desaparecer. Por Ujú. eso mismo se habla de que las técnicas que se apliquen y los test tienen un determinado tiempo de validez. Exacto, que tienen una confiabilidad y tienen una validez también, igual que las técnicas psicométricas. A ver, chicas, íbamos bastante bien con lo que hacía, digamos, a la grafología. eh, Estuvo muy interesante también cómo lo pudieron ir dando. Yo vi que en algunos casos sí se dieron como más ejemplos, sí se dio una explicación, pero no podemos desconocer esto justamente. ¿A qué hacemos? ¿A qué apuntamos cuando hablamos de indicador formal? ¿A qué apuntamos cuando hablamos de indicador de contenido? Porque eso es lo básico, es lo importante. Ustedes, para comenzar a hablar de cada uno de estos indicadores que están en el Power, de claridad, de dimensión, de dinamismo, de emplazamiento, tenemos que decir primero qué información nos va a dar. Y después, sí voy específicamente a qué información nos da la claridad, qué información. Por eso les decía que por ahí Ariana estaba hablando bien de lo que era la claridad, la dimensión, pero tenemos que ver cómo definimos este tipo de indicadores. No podemos no saberlo para poder dar una clase. ¿Se Profe, entiende?
Sí, Buenas tardes. Yo digo que quizás las chicas se confundieron por el hecho de que nosotras que somos el grupo que sigue, damos la parte de pautas formales y de contenido. Quizás por ujú, eso ya no fueron por ese lado de indicar que era una pauta formal o de contenido, porque lo daba el otro grupo. claro, pero esas ya Sí, pero lo comienzan a está hablar, dando su mira, de grupo. indicadores. Claro, Ah, el bueno. grupo este lo está dando, o sea, lo estamos viendo en el Power de repente, y si yo continúo dando un concepto, debo saber, digamos, cuál es el objetivo, a qué remite ese concepto. ¿Qué más tenían ustedes, el grupo que está presente, el grupo 2? No, profe, dábamos los indicadores formales o de expresión y, o sea, de Selenium y de Hammer y después los indicadores de contenido y nada más, y ahí terminábamos. Bien. Para la próxima vez van a tener que preparar bien esta parte de qué es cada uno de ellos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el grupo que sigue, porque es algo que no pueden desconocer. Justamente si, por ejemplo, capaz a ustedes no les tocaba, como dice el grupo que sigue, pero inmediatamente ustedes comenzaron a hablar ya de los indicadores formales y de los indicadores de expresión. Bien, profe. Gracias. También era otra de las cosas que nosotros les decíamos la vez pasada, que se pongan de acuerdo entre ustedes, entre grupos, para no pisarse sobre los temas, ¿sí? Es comunicación, nada más es mandar un mensaje, es decirle, hey, bueno, yo voy a dar hasta acá, vos qué vas a dar, o hasta dónde vas a dar, así yo comienzo a dar desde ahí. Es Es que, solamente eso, profe, no nos estábamos pisando porque nuestros compañeros daban puntualmente cada indicador y nosotros explicábamos qué eran los indicadores puntuales, los indicadores de contenido y los formales. Y después nosotros ¿Mm? tenemos lo que son los indicadores patológicos en las distintas estructuras, digamos. Pero nosotros Bien, tenemos esta explicación de el contenido, los indicadores de contenido informal. Por eso no nos bueno, pero ahí, pistábamos por en ningún ejemplo, momento. pero si las chicas comenzaban a dar la definición de indicadores formales y la definición de indicadores de contenido, obviamente les daban el pie a ustedes a poder seguir con lo que viene después. Es solamente eso, ver la definición, qué es, a qué apunta, por qué son así, por qué se dan, por qué hay indicadores expresivos en esta técnica, por qué hay indicadores de contenido en esta técnica. eh, Eso, digamos. Ahora a ver, estaba compartiendo Aray, o dejó de compartir. Ahí está, ahí estamos viendo a Ilem. Ahí se visualiza en pantalla completa. No, todavía no. Todavía no, se está viendo la pantalla chiquita, digamos. Me sale como que sí. Si no lo hago en Zoom. Bueno, ya, O cambiar la diapositiva, igual algo se ve. Bueno, yo voy a comenzar a hablar de las pautas formales y de contenido. Como menciona la autora Beatriz Cataneo en su texto, ella nos dice que en los dibujos es posible reconocer, por un lado, la estructura, que es la que remite a las pautas formales, y por otro lado, el contenido, que refiere al tema. Dice que los componentes mismos son los que constituyen de algún modo un armazón, y que este armazón es el que aloja el contenido, es decir, el o los temas que se van a representar. Estas pautas formales, también llamadas expresivas, son un conjunto de indicadores gráficos que están vinculados con la expresión psicomotora transferida al dibujo. Y es a partir de estos indicadores y de las pautas formales que se evidencian los rasgos básicos de la personalidad de un sujeto.
Con estas pautas formales reconocemos el modo de ejecución de los movimientos y trazos que posibilitan el dibujo. Y generalmente acontece con menos control consciente por parte del sujeto que las pautas de contenido. Esa era una de las principales diferencias entre las pautas formales y de contenido, que decía que estas pautas formales tienen menos control consciente por parte del sujeto. Y otra característica es que permanecen más regulares, que es un poco lo que dijo usted, profe Matías, que son más regulares las pautas de contenido a lo largo de la producción, y es por eso que tienen mayor estabilidad durante los sucesivos retest. Como mencioné en un principio, en todo dibujo entonces distinguimos la estructura y el contenido, y cuando hablamos de contenido hacemos referencia tanto a un contenido manifiesto como a uno simbólico. Decimos que este contenido del dibujo surge bajo el estímulo de diferentes consignas, que pueden ser más o menos estructuradas. Y este contenido puede ser entendido también como la idea mental que una persona tiene del tema que va a representar. Por contenido manifiesto entendemos el contenido explícito del dibujo, que intencionalmente la persona va a representar. En general es reconocible para el observador, aun cuando la composición tenga parte defectuosa, porque es algo que se ve explícito en el dibujo sí o sí. Y en las técnicas proyectivas gráficas dice que denominamos pautas de contenido a los temas representados y a la manera particular de componer cada elemento constitutivo de los dibujos. A estas pautas de contenidos las podemos ver visualizadas según determinados observables, como la respuesta ante la consigna o el tema que es solicitado, los elementos cualitativos del dibujo y recursos gráficos peculiares, que son las adiciones u omisiones de las figuras completas o de parte de las mismas, las distorsiones, el borrado excesivo, los retoques frecuentes, las tachaduras y las transparencias significativas, entre otras. Estas pautas de contenido representan la perspectiva más particular del sujeto que le confiere al dibujo. Y a través de ellas vemos que se vehiculizan los sentimientos profundos de su mundo íntimo. Están referidos a sí mismo y a su relación con los otros. Es decir, que se exteriorizan según la capacidad del sujeto para organizar objetiva y subjetivamente el gráfico. Y para profundizar el proceso analítico de estos gráficos, debemos reconocer que el contenido manifiesto puede contener significados simbólicos que los trascienden. Y cuando hablamos de símbolos, decimos que poseen con frecuencia múltiples sentidos y que dependen en cada caso del contexto en el que se haya incluido. Después, profe, bueno, tenemos los indicadores psicopatológicos en la neurosis, la psicosis y la perversión, que ahí Cataneo va a hacer como un resumen, va a tomar a Grassano y va a explicar que en la neurosis va a haber una gestal conservada, una adecuada integración de las partes de la figura, armonía y proporción, un realismo, un contorno de las figuras con líneas completas, sin aberturas, una perspectiva mantenida, una diferenciación de frente y perfil, adelante y atrás, con ausencia de transparencia. Todos estos indicadores nos van a dejar inferir un alto grado de integración psíquica, un éxito de la represión como mecanismo de defensa prevalente, una buena diferenciación yo-no yo, una adecuada integración lógica formal de las figuras gráficas, un desarrollo logrado por las funciones de contacto con la realidad, un logro evolutivo de la represión primaria, que son las nociones diferenciadas del frente y perfil, y más las nociones de perspectiva que van a impedir visualizar partes del objeto. Esto coincide con la capacidad motriz del sujeto. Después con la gestal conservada, Cattaneo va a decir que puede existir un fondeado, una exageración de tamaño, una omisión de partes o zonas confusas. Y esto va a plasmar un logro primitivo. ¿Por qué entra tu correo? Entra tu correo, ahí enviaron. Sí, el logro primitivo plasmado en un plano, con una adecuada identificación sexual, un alto grado de integración psíquica, y las zonas confusas hacen referencia a conflictos, patología. Después está la psicosis, cuyos indicadores observables son la desintegración de la gestalt, la paralización, la fragmentación minúscula de la hoja,
la necesidad compulsiva de llenar, la apariencia grotesca, la vaciedad, es decir, que el dibujo va a tener solo un contorno, van a haber líneas abiertas, difusas, objetos parcializados, desarticulados o extraños, una falta de diferenciación sexual, un movimiento rígido, desvitalizado, pueden haber títeres o monigotes, va a haber un ataque al aparato psíquico, al aparato motor, perdón, órganos de relación rotos o ausentes, una mala inserción de las partes, con fallas de integración o cuerpos vencidos, una falta de perspectiva que se puede ver en la transparencia, la confusión de frente y perfil, el zoomorfismo, una casa sin fachada, con techo plano, casa con el techo, las aberturas mal colocadas, la cerradura del árbol o un árbol disociado, árboles caídos, muertos, y esto nos va a dejar inferir las fallas graves en integración psíquica, una desintegración, nos va a decir que el sujeto pierde la humanización, y existen faltas de la diferenciación en el yo no yo, la falta del juicio de realidad, intentos de restitución de los vínculos con la realidad y la falla de la represión. Después, bueno, en la perversión los indicadores observables van a ser la gesta conservada, el aspecto de las figuras humanas que van a ser desafiantes o van a ser caricaturas, van a ser dibujos que intentan impactar al observador, pueden ser frecuentemente figuras desnudas, o pueden existir una tendencia a dibujar actos sexuales explícitos. Pueden haber movimientos de amenaza o desafío o figuras de espalda que no permiten diferenciarlas sexualmente. Árboles grandes, movimientos hacia los bordes, y la fachada de la casa puede ser impactante. Esto nos permite inferir la conservación del examen de realidad, la conservación de la coherencia lógica del proceso en secundario, o en ocasiones pueden perderlo. Va a existir un juicio de valores alterados y la defensa prevalente va a ser la desmentida. Es importante destacar que en estos indicadores, en estas tres estructuras, como veníamos hablando, de esto de la convergencia, la recurrencia, tanto Cataneo como Selener van a explicar que no se puede analizar una sola figura, un solo dibujo, una sola técnica proyectiva, sino que hay que tener en cuenta toda la batería aplicada y además el contexto en el que se realiza esta batería, y la historia de vida del sujeto. Es decir, que estos indicadores, que uno no puede diagnosticar o no puede inferir que una persona es neurótica, es psicótica o es perversa, cuando alguno de estos indicadores aparezca en una sola prueba, sino que tienen que ser indicadores que aparezcan a lo largo de la batería del test. Bueno, después con los indicadores psicopatológicos podemos entonces decir que la interpretación de los test gráficos se va a hacer a través de las observaciones obtenidas de una serie de gráficos, digamos, que van a ser administrados en el orden en que se tomaron y de la lectura del resto del material proyectivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos, digamos, decir que los indicadores, podemos hablar de los indicadores de neurosis, psicosis y perversión, que son aportados por Arseno, Grassano y Selener, los cuales van a facilitar, digamos, un diagnóstico diferencial. Entonces tenemos la neurosis. En cuanto a los indicadores, podemos decir entonces que el dibujo muestra, digamos, una síntesis inestable, las formas se muestran conservadas, integradas, provocan sentimientos que pueden llegar a ser agradables o no, pero siempre tolerables. Las figuras cierran bien, sin un excesivo énfasis, digamos, como se observa en las neurosis obsesivas graves. Puede faltar cierre, pero si la gesta le está bien, indica sentimientos de pérdida,
puede presentar dificultad para retener o para defenderse, pero dentro de los límites neuróticos, digamos. Son figuras realizadas acordes con la edad cronológica, con el sexo y con el grupo socioeconómico y cultural del sujeto. Bueno, también el uso del color es adecuado, se respetan los límites, digamos, pero por lo menos a partir de los 5 años. Bueno, si aparecen figuras sombreadas, el uso es discriminado, como especificando lo que provoca angustia, digamos. En estos dibujos bueno, nunca se usan personas desnudas, digamos, o por lo menos los órganos internos tampoco, a menos que se los pide expresamente, digamos. En cuanto a las omisiones y distorsiones, son significativas, digamos, y tienen un gran valor simbólico. Bueno, también predomina lo que es la integración, porque las funciones sintéticas del yo, digamos, están conservadas, y bueno, también predomina lo que es el realismo o el simbolismo auténtico. Después tenemos lo que es la psicosis. Bueno, el dibujo psicótico, digamos, podría decirse que es un monólogo interno absolutamente subjetivo, digamos, inexplicable. Desde el punto de vista psicoanalítico siempre tiene un significado. La síntesis, bueno, es defectuosa, podría decirse que es una masa confusa y desordenada, em, de detalles, digamos, sin ninguna idea directriz. Bueno, por ejemplo, las formas se muestran rotas, desintegradas, desvirtuadas, con distorsiones fuera de lo común a cualquier edad. Bueno, por ejemplo, un hombre con pie de aves y flores como manos, digamos. También aparecen elementos siniestros que provocan miedo y rechazo. Chicas, hay dos castellano con el micrófono abierto. Le pido a quien no está hablando por silencio. Bueno, siguiendo con esto, también pueden aparecer figuras desnudas o con órganos internos visibles sin que se los haya pedido explícitamente. Esto podría indicar la falta de pudor por falta de sentido de realidad. Bueno, los cierres no existen, no se dan, y esto no les molesta al sujeto. Podríamos decir entonces que las carencias, las superposiciones o fallas de perspectiva no molestan al sujeto, no se quejan ni pretenden corregirlas. Esto podríamos verlo, digamos, si una figura se mezcla con otra. Bueno, también las omisiones y distorsiones que aparecen pertenecen al mundo interno bizarro del sujeto, no integran un verdadero sentido simbólico. Por ejemplo, puede ser un hombre dibujado con el cuello como un tronco de árbol y la cabeza sería la copa. Y acá también podemos ver lo que sería la ecuación simbólica. En cuanto a la perversión, esta está conservada e intenta impactar al observador. También son frecuentes los dibujos a espaldas, por ejemplo en la figura humana, y esto no permite diferenciar las figuras exteriormente. Son frecuentes la desnudez de los dibujos y podríamos referir entonces que el juicio de valor está alterado. Respecto a todo esto, nosotros lo que pudimos rescatar en el texto de Grassano es que bueno, el objetivo de los indicadores psicopatológicos es facilitar, como habíamos dicho antes, el diagnóstico diferencial de estructuraciones como las esquizoides, obsesivas, fóbicas, histéricas, psicópatas, entre otras, ¿no? Y Grassano también nos aclara que la referencia a cada caso particular en cada calificador no es absoluta. ¿Por qué? Porque en la práctica nosotros no vamos a encontrar casos puros, ¿no? Esto porque en los diferentes test o en las diferentes partes de un test se van a movilizar distintos niveles de la personalidad. Es por eso que acá mi compañera estaba diciendo que debemos tener en cuenta las observaciones obtenidas de los diferentes gráficos y también tenemos que tener en cuenta la lectura del resto del material perceptivo. Bien.
Vamos a seguir con las defensas en los gráficos. Para este tema tomamos aporte de Grassano, de Cattaneo y de Selener. Los mecanismos de defensa son un conjunto de operaciones mentales inconscientes que se manifiestan de manera automática en la vida cotidiana y tienen por finalidad liberar el yo de tensiones y angustias que pueden ser reales o imaginarias para mantener el equilibrio psíquico. A continuación vamos a mencionar cuáles son estas defensas que se presentan en los gráficos, que se pueden presentar, que no siempre es así. Bien, una de ellas es la represión. La represión es una operación por medio de la cual el sujeto va a intentar rechazar o mantener en el inconsciente representaciones ligadas a una pulsión. Y es una de las defensas del yo más evolucionada. Es por eso que según la intensidad y la rigidez de este mecanismo que aparezca en los dibujos se podrá presentar una progresión de indicadores mucho más patológicos. En los dibujos podemos encontrar una represión como defensa prevalente, que Selener lo menciona muy bien, que puede haber una clara diferenciación entre la figura y fondo que se manifiesta en la adecuada integración de las partes de la figura graficada, es decir, de la conservación de la Gestalt, que mis compañeras ya lo venían mencionando. También pueden aparecer una buena delimitación de las figuras con respecto a la hoja a través de líneas continuas que no dejan abertura y deben estar ausentes la confusión de un frente-perfil, fallas en la perspectiva y transparencias. Otra defensa es la regresión, que la regresión designa al retorno del sujeto a etapas superadas en su desarrollo. Pueden ser fases libidinales, relaciones de objeto, identificaciones, etc. En el dibujo, ese retornar a etapas anteriores puede detectarse en figuras humanas con edades y rasgos infantiles, en actitudes dependientes e inmaduras afectivamente, entre otras cosas. Prosiguiendo con la negación es el recurso típico de negar una realidad displacentera para el yo. Es decir, que consiste en suprimir aquello que resulta amenazante para el yo. Si nos referimos, por ejemplo, a las técnicas de familia, según versiones que solicitan la representación de la familia propia, el sujeto puede hacer una selección subjetiva y el dibujo tener desviaciones. Es decir, que este mecanismo va a intentar evitar la situación conflictiva, eliminando aquel integrante con el cual el sujeto puede tener relaciones difíciles. Proseguimos por la anulación, que la anulación es un mecanismo mediante el cual el sujeto se esfuerza en actuar como si pensamientos, palabras, gestos o actos pasados no hubieran ocurrido. Para esto utiliza un pensamiento o un comportamiento con una significación contraria. Con este procedimiento se pretende deshacer lo realizado en un primer momento o corregir alguna de esas partes, digamos. Se observa cuando el sujeto apela al borrado excesivo o tacha el gráfico total o parcialmente o puede dibujar sobre este gráfico. Otra defensa es la idealización. La idealización es un proceso psíquico en virtud del cual se lleva a la perfección las cualidades y el valor del objeto. La identificación con el objeto idealizado contribuye a la formación y el enriquecimiento de las instancias llamadas ideales de la persona, es decir, el yo ideal o ideal del yo. Según Melanie Klein, la idealización del objeto constituye una defensa contra los instintos destructores. Y esto se puede ver en los dibujos de figuras humanas que se enfatizan aspectos corporales como la espina, el hombro, entre otras cosas. Otras cualidades pueden ser el tamaño grande, la ubicación en la hoja y la importancia selectiva del grafismo. Otra defensa es el desplazamiento, que consiste en el acento, el interés, la intensidad de una representación
Puede desprenderse de esta para pasar a otras representaciones originalmente poco intensas, aunque ligadas a las primeras por una cadena asociativa. En los gráficos se puede observar en la adición de objetos, accesorios, adición de animalitos, la ubicación de la situación conflictiva en una zona distinta, que pueden ser una corbata, un bastón, entre otras cosas. Ahora sigue mi compañera. Continuando con lo que son las defensas gráficas, también se encuentra lo que es el aislamiento, que es otro mecanismo muy típico de la neurosis obsesiva, que consiste en aislar un pensamiento o un comportamiento de tal forma que se rompan sus conexiones con otros pensamientos o con el resto de la experiencia del sujeto. Aquí emplean un recurso gráfico que busca, digamos, mantener la separación entre las ideas y emociones que están ligadas a ella, y como un ejemplo son, por ejemplo, lo que es el cabello casquete o las casas que tienen, por ejemplo, marcado bien las tejas, y están caracterizados por ser dibujos muy pobres, fríos, generalmente pequeños. Después tenemos otro que son la formación reactiva, que es una actitud o hábito psicológico de sentido opuesto al deseo reprimido y que se ha constituido como reacción contra este. Lo que hace este mecanismo es responder a la necesidad de mantener una disociación entre el vínculo de amor y el vínculo agresivo establecido con el objeto, reforzando al primero y manteniendo bajo control al segundo. Aquí lo que intenta es demostrar estos aspectos más disciplinados, más organizados, y busca ocultar estas emociones pulsionales agresivas y explosivas del sujeto. Y aquí por eso es que prevalece, digamos, la actitud de lograr gráficos más ordenados. Por otro lado, tenemos lo que es la intelectualización, que son los recursos gráficos que tienen por finalidad desviar esta energía de las emociones hacia el intelecto. Por eso es que están muy caracterizados por ser, por ejemplo, las casas con techos grandes o cabezas grandes, y si dibujan un árbol, la copa del árbol es mucho más grande. Después está la desmentida como defensa prevalente, que es una diferenciación figura-fondo y tiene una buena delimitación del gráfico con respecto a la hoja, tiene buena integración de las partes, y manifiesta a través de recursos que tienen la finalidad de ocultar la existencia de la castración, como por ejemplo lo que es las caricaturas, las figuras desafiantes, la ampulosidad en las vestimentas y adornos. También hay exhibicionismo impactante, por ejemplo, cuando hacen los dibujos desnudos. Por otro lado, también está lo que es la desestima o refutación de la realidad como defensa prevalente, que los recursos gráficos ponen en evidencia una clara desconexión con la realidad. Hay crean una nueva realidad y una desintegración psíquica, como por ejemplo hay una mala integración de las partes, tienen figuras más fragmentadas. También hay fallos en lo que es la perspectiva, la transparencia, los monigotes, personajes acorazados. También suelen llenar lo que son las hojas con partes de objetos o figuras desarticuladas. Por otro lado, también tenemos lo que son las defensas maníacas, que es la sensación de grandiosidad, producto de la regresión narcisista de la libido del yo, en el estado maníaco, que hace desaparecer las diferencias entre este y el superyo. Mientras en la melancolía el yo es enteramente impotente y el superyo es omnipotente, en la manía lo que hace es el yo vuelve a gozar de su omnipotencia. Aquí los conflictos están entre el yo y el superyo, pero desaparecen, y el ahorro de energía psíquica logrado con esto es celebrado como un triunfo. Uno de los recursos, o lo que más se puede visualizar, son las sonrisas estereotipadas, las figuras de payaso. Por lo general suelen hacer dibujos en todas las hojas, cualquier tipo de detalle, pero buscan completar siempre de manera voluptuosa. Y después está lo que es la sublimación, que es la necesidad de dibujar. De dibujar aparece evolutivamente como un intento de recreación y reparación de los objetos. En la medida en que la sublimación y reparación están indisolubles unidas, el grado de desarrollo de la capacidad sublimatoria se expresa gráficamente en lo que es la disposición, actitud y modalidad con el entrevistado enfrente a la tarea proyectiva, y el aspecto entero, sólido, armonioso,
o contrariamente destruido el objeto gráfico. En la sublimación básicamente lo que hace es como una sustitución, sustituye su deseo sexual hacia una actividad, por ejemplo, como el arte o la escritura. Bien, buenísimo. Eso es, bueno, ahí terminaría su presentación, ¿verdad, chicas? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí. La semana que viene vamos a tener que exponer de nuevo los grupos que estaban faltando, no los grupos que estaban faltando, sino el grupo uno y el grupo 2 van a tener que exponer de nuevo la parte en la que nosotros hicimos hincapié, para que puedan reforzar lo que ya se dio, ¿sí? Tenemos entonces el grupo uno y el grupo 2 que van a dar la semana que viene. Vamos a comenzar con el grupo uno y después vamos a continuar con el grupo 2. Después vamos a tener no sé quién era el grupo 4. Nosotros, profe, Moreno, Barro y Mendoza. Que también ya me mandaron, el de Mía me llegó su correo. La semana que viene también Bien. vamos a continuar con ustedes. Profe, una pregunta Sí, con respecto a que lo que a nosotros nos tocó de dibujo de la figura humana. En cuanto a las pautas formales, ¿las volvemos a dar? Porque tengo entendido que son comunes, digamos, a la mayoría esas de son las comunes, técnicas. claro, ahí tendrían que hablar ustedes de lo específico. De los contenidos hablamos. Eso es lo Sí, que nos enseñamos nosotros un poco más. sí, Bien. Bueno, profe. así es. Bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna duda o algo. Profe, los grupos que estaban para la clase que viene, nosotras somos el 12, no llegaríamos a dar, ¿verdad? Y yo creería que no, pero por las dudas, tengan todo listo, todos tengan todo listo lo que tenían que dar la clase que viene, porque puede ser que lo que terminemos o no, ahí está la profe Clau. Bien. Sí, o sea, entiendo yo que tienen que tener todo preparado porque si hay grupos, digamos, que no pueden dar su tema de manera acabada, pasa al grupo siguiente. Entonces no especulemos con eso y sigamos las fechas que teníamos estipuladas. Si no llegan a dar, darán otro día. Profe, buenas tardes. Entonces, si no dan todos los grupos, el parcial se va a cambiar la fecha hasta cuando terminemos todos de exponer. No, no cambia la fecha del parcial. Hasta ahora no cambia. Estoy en clase, no, estoy en clase. Bueno, profe. Estoy en clase. Sí, estoy dando lección. Estoy dando lección. Profe, pero no terminaríamos de ver todos los temas de toda manera. Los grupos están estipulados hasta las unidades de las técnicas psicométricas, ¿sí? Así que veremos cómo hacemos, si ponemos una clase más. El parcial tiene fecha y se entiende que la cátedra va a hacer todo lo posible para dar los temas y tener el parcial en esa fecha. Por eso les pido que no estén Claro, especulando que con no eso. juguemos con eso de decir, bueno, no llego la semana que viene, porque es puede ser que, no sé, la semana que viene, como los grupos que tienen que reforzar sobre algo, sobre las observaciones que se le hicieron, ya comienzan los otros grupos y puede que lleguemos más rápido, que sea más fluido, eso no lo sabemos nosotros. Cada grupo tiene que organizarse para la fecha que se le dio. Así que bueno, si no hay más dudas, nos vemos el martes que viene a las Profe, 1:30. si no terminamos de ver todos los temas que entran al parcial, de todas maneras la fecha no se corre. O sea, digo por las exposiciones que tenemos, que ya se había asignado. Nosotros Como dije seguramente vamos. recién, la cátedra va a tratar de hacer todo lo posible para que los temas que entran en el parcial sean vistos. Sí, justo se me cortó y se me salió la conexión, por eso volví a entrar. No escuché, perdón. Bien.
Bueno, sí, se va a hacer todo lo posible para que todos los temas que van en el parcial se agregará una clase más un día sábado. Vamos a ver la opción de poder terminar con todo. Lo que hace a iniciativa. Y después se conoce con el torneo parcial. Nos vemos la semana que viene entonces a las 1:30. Ya voy. Les voy a mandar el link para que empecemos. Profe, Saludos a todos. Sí. una consultita más. Nosotros en el material bibliográfico no encontramos referencia en cuanto a los ámbitos de aplicación del dibujo de la figura humana. ¿Es necesario que sí o sí busquemos información adicional? Sí, si pueden buscarlo, sí. Bien. Gracias. Hasta luego.